Josu Feijóo es un aventurero nato. En 2006 se convirtió en el primer diabético en conseguir llegar a los 3 polos: Polo Norte, Polo Sur y Everest. Su reto ahora está mucho más allá. Formará parte de un experimento de la NASA y se convertirá así en el primer vasco en ir al espacio. Con él visitaremos uno de los lugares más singulares de Euskadi, las Salinas de Añana. Josu, ¿cuánto tiempo hace que no venías al Valle Salado? La verdad es que, en honor a la verdad, me he sorprendido gratamente. Fue hace 30 años, con una excursión que hicimos con el club de montaña, y la verdad es que la sensación, la primera impresión visual para mí fue totalmente abandonado. De esto que dices, aquí no vuelvo nunca más. Como puedes ver, el valle ha cambiado mucho desde entonces. Me habéis sorprendido. Tenemos la suerte de estar ante un paisaje cultural, natural y por supuesto industrial, porque no podemos obviar que el Valle Salado ha sido tradicionalmente una fábrica de producción de sal y se trata de un paisaje sumamente singular que afortunadamente en estos momentos está viviendo un momento de esplendor. La recuperación está yendo por buen camino. La explicación a por qué hay sal en el Valle Salado se encuentra en un fenómeno geológico que se denomina diapiro, y es que hace 200 millones de años la práctica totalidad del planeta y lógicamente la península ibérica estaban cubiertas por un mar, el mar de Tetis. Bueno, Pantalasa, Pantalasa era Pangea. Pangea eran los 5 continentes. Los 5 continentes. Y el mar se le llamaba Pantalasa. Pues en este caso, en el momento en el que se empieza a desecar ese mar, se crea en esta zona de Álava una gran campana, un gran filón de sal. Entonces, como consecuencia del contacto del agua dulce de los acuíferos con esa gran masa de sal, se producen unas urgencias, unos manantiales de agua salada que están situados en la cabecera del valle y que son los que permiten nutrir de agua salada o de salmuera a todo el Valle Salado mediante un sistema de canales de madera que reparten el agua desde los manantiales a todos los pozos y las eras que están repartidas por el Valle Salado. O sea, por aquí hacemos ya la entrada a la visita guiada, ¿verdad? Eso es. Aquí tenemos el pediluvio, el spa, donde los visitantes tienen la oportunidad de disfrutar de los efectos saludables que tiene el contacto con el agua salada, y a través de esta puerta de madera nos adentramos en el Valle Salado. Pero no se puede abrir. Houston, tenemos un problema. Pues efectivamente, tenemos que darle solución porque tenemos aquí una cerradura de madera para la que necesitamos la llave maestra que abre el acceso al Valle Salado. Esto es efectividad como la NASA. Bueno, vamos a abrir la puerta para la visita guiada. Vale. Adelante. Es increíble. No, la verdad es que es increíble, lo digo de verdad. Sal, tío, ¿cómo se forma? Y está salado. Hace unas semanas se retiraba la candidatura del Valle Salado de Añana para que formara parte del patrimonio de la humanidad. Esta decisión se ha tomado para volver a presentar la candidatura en un futuro y poder garantizar su aprobación. Nos hemos quedado a un paso de entrar en esta selecta lista, pero viendo este magnífico entorno, estamos seguros de que solo es cuestión de tiempo. Para andar por estas sendas hay que tener mucho cuidado, no solo hace falta saber andar, sino hace falta saber pisar. Sabias palabras y te haré caso. Es muy importante. Jefe, aquí estamos. Gracias por recibirme. Y además vengo con mucha curiosidad para que me expliques cómo este don preciado, que muchas veces no lo valoramos, cómo lo sacáis. Me tiene intrigado. Nos toca lo siguiente, por ejemplo, ya de la muera de los manantiales, han bajado aquí, lo hemos traído por los rollos Quintana y Suso, al pozo este. Ahora nos toca llenar, porque ha habido unos días con agua, entonces nos toca barrer las eras. Y ahora empezamos de cero. ¿Vamos a llenar alguna era de algún pozo? Hoy nos agarramos al trabuquete, sin más, y empezamos a sacar. Sin más, todo es muera. Lógicamente esta es una técnica ancestral. Sí, es la técnica del brazo. Y sobre todo las mujeres hacían mucho de esto. O sea, esto se supone que va así, y cuando está así, hace. ¡Uy! Hostia, pues no es fácil. Como andar en bicicleta. Opa, suave, 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 siempre suave. Ahí, ayúdale un poco por atrás, por el culo. Embócalo, no te mojes. Suelen decir que a los 5.000 esfuerzos empiezas a aprender. Bueno, me quedan 4.999. Exactamente. Me tienes que explicar un poco las herramientas que ya veo que son de última generación. No sé si en el transbordador espacial las admitirían. ¿Y a esto le llamas rodillo? Sí, vamos a ver.
todo el mundo pregunta, ¿pero qué pinta tiene de rodillo? Por eso te digo, Ninguno. ¿cómo le puedes llamar rodillo? No, ninguno, ¿verdad? Pues muy bien. Aquí no tenemos sal, pero cuando empezamos a recoger la sal, por un extremo de la era, y tiramos para acá, lo que hace es, toda la sal, no viene así, Qué bueno. toda. O sea, empezamos así. Sí, sí, viene rodando. Es parecido al revólver, pero más suave y seguido, más continuo. Y hay que recoger toda la sal. Entonces la vamos enrollando y la llevamos al centro. Hacemos el montón y de ahí a los terrazos, que ahora lo vais a ver, que es donde dejamos la sal. Le voy a enseñar cómo se abre para llenar el pozo. Mira, Josu. ¿Esa es la piedra? Sí, quitas la piedra y luego con los dedos quitas la arcilla. También si quieres metes el dedo por aquí, vale, y levantas. Y entonces lo que vas a hacer es que el agua directamente del manantial, directamente, pues vaya al pozo que estamos vaciando para llenar las eras. Venga, pues vamos a darle material a tu compañero. Quitamos la arcilla. La arcilla siempre se pone, no delante, detrás. Aquí. Vale. Caerá más, ¿no ves? Les voy a comentar a mis compañeros, a gente que ha estado 2 y 3 veces en el espacio, les voy a decir, no sabéis cómo se hace la sal. Y como me digan que sí, les voy a decir, pero no es como la sal que se hace en mi pueblo. Y Dorta, me imagino que ahora con la capitalidad gastronómica en Vitoria, en Álava, los cocineros que tenemos de Postín, estarás muy solicitado tus recursos. Claro, claro. Aquí vienen a ver su era, su tesoro. ¿Con nombre y apellidos? Con nombre y apellidos. Aquí, por ejemplo, tenemos a Zaldiaran, también están los marqués de Riscal. Cada 2 por 3 vienen a ver cómo estamos trabajando. Tenemos más bodegas allí y más cocineros, sobre todo cocineros. Mira, Josu, antes te he comentado unas cuantas cosillas de las eras. Estas eras se llenaron ayer por la tarde, ¿de acuerdo? Aquella ya es flor. Muy bien, muy bien. Aquella ya me está diciendo a mí, esa era, me está diciendo, oye, ven aquí, revuélveme, o sea, muéveme. Sí. Pues mira, aquí también se están creando ya algunas florecitas, ¿no ves? Sí, ahí están empezando a salir. Poco a poco, porque claro, esto seguro que a la tarde, a las 5:30, las 6, ya tenemos flores así como ronchones. Edorta, pues tenía razón, está templadita el agua. De todas formas, estoy aprendiendo con tus indicaciones, pero ¿cómo se lleva esto de trabajar rodeado de turistas? Mira, es fácil. Por aquí, es el paso de ellos cuando ya se retiran porque han terminado ya la visita. Pues todo el mundo se para, todo el mundo quiere hablar contigo. Lo que hay que tener mucho cuidado porque también están los chuzos, ya vemos por aquí. Sí. Mira, qué elegantes, ¿no? Sí, la verdad es que... Son chuzos que estos de aquí a mes y medio va a ser oro molido. Es lo que más valor tiene aquí en el valle. ¿Qué pasa? Que nos lo cogen. Sin querer, o sea, las guías ya dicen, por favor, el zoquín. Sí. Que mira, parece una telaraña. El zoquín, las cosas que están pegadas en los canales, en las maderas, en las estructuras del valle, por favor, ni tocar, ni coger, tal cual. Pero llama mucho la atención porque cuando crece un poco más es que el brazo va solo. Y ¡clas! Cogen y adiós. Y eso para recuperar es una temporada, solo sale un chuzo. Increíble. Y aquí tenemos el graterío, de vez en cuando nos aplauden, cuando se sientan ahí a la sombra. ¡Esos salineros! Y levantamos igual el rodillo. No, sí, te veo que estás en el teatro, ¿eh? Lo que me llama la atención, esas piedras que se ven son clavadas a las que hay en Machu Picchu. No en Machu Picchu porque es una construcción incaica, es preincaica, pero en las construcciones incaicas, las de Cuzco, es la misma estructura de las piedras, están estructuradas de la misma forma. Lo primero, Con esto ya recoges la sal, la flor. la flor. Mira, te voy a explicar aquí que tenemos un poco de flor. Sí, que aquí ya estaba ¿No ves empezando a esa flor salir. que hay? Que, pues, esa, Sí. imagínate que está toda la era blanca, con flores así. Sí, son como los nenúfares en los estanques. Son como los nenúfares. Exactamente. A arrimar y a cojonar un poco la flor para allá. Claro, aquí no hay nada, pero... Entonces ya cuando la tenemos un poco ya acojonada es cuando... ¡Zas! ¡Buah! Lleno. Y se queda. Así, cientos de veces. ¿Qué pasa? Que te emocionas solo primero, pero luego los riñones tiran. Ya te digo. Y entonces salís muy buenas. Es jorobado, sí. Muy bien, Josu. O sea que un vasco en la luna, ¿eh? Tiene cojones. Bueno, un vasco en la luna y también en las salinas, porque muchas veces para apreciar las cosas que tenemos muy lejos, tenemos que empezar apreciando las que tenemos cerquita. Y la verdad es que estoy disfrutando mucho con esta visita guiada. Y mira que dentro de unas horas me marcho a Cabo Cañaveral. O sea, justo os dejo a vosotros y cojo ya el vuelo a la NASA. Pero creo que me voy a ir con un buen sabor de boca. Cuando estés por ahí arriba, tan lejos, y te fijes para abajo a ver si ves a la llana y a todo el Valle Salino, desde ahí arriba.
por honestidad echaré una ojeada e intentaré ver las salinas. Lo que sí que sabemos que se ve son los atolones del Pacífico, es lo único identificable desde el espacio exterior. Pues nada, ¿qué se va a hacer? También tiene sal, ¿no? También lo tiene. Pues te acuerdas de nosotros. ¿Qué queremos?